Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, lugar donde se lleva a cabo la 9ª Cátedra CUMEX Agustín Reyes Ponce de Contabilidad y Administración, Gestión y Financiamiento de la Educación Superior. A continuación, presentaré a nuestros distinguidos miembros de Presidium. Nos acompaña la doctora Lourdes Nayeli Quevedo Huerta, coordinadora del Doctorado en Gestión de la Educación Superior. La maestra Berta Yolanda Quintero Maciel, coordinadora de la Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior. El doctor José Trinidad Ponce Godínez, director de la División de Contaduría. Licenciado Contador Público Pedro Gutiérrez, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, Jalisco. El maestro José Alberto Becerra Santiago, secretario académico. Acto seguido, cederé el uso de la palabra al doctor José Trinidad Ponce Godínez, director de la División de Contaduría, para la lectura de la semblanza y presentación del conferencista, el licenciado Contador Público Pedro Gutiérrez. Muchas gracias, buenos días. Buenos días y bienvenidos a este evento. Bienvenido, estimado maestro Pedro. Muchas gracias por la invitación a las coordinadoras doctora Lourdes Nayeli Quevedo y maestra Berta Yolanda Quintero Maciel. Muchas gracias también al maestro José Alberto Becerra Santiago para la División de Contaduría. Es un honor el que nos permitan hacer lectura de la semblanza del maestro Pedro Gutiérrez y dar comienzo a esta sesión de trabajo. El maestro Pedro Gutiérrez es contador público por la Universidad de Guadalajara, investigador en materia de administración de las haciendas públicas. En ese ámbito ha escrito varios libros y artículos, entre los que se destacan Manual de Contabilidad Municipal INDETEC, La Cuenta Pública Municipal INDETEC, Fundamentos Jurídico-Administrativos en la Operación Secuencial de la Visita Domiciliaria INDETEC, Ley del Impuesto sobre la Renta 1998 y su complementación jurídica y administrativa, también de INDETEC. Es capacitador y consultor, entre otras materias, en administración tributaria y contabilidad gubernamental. Ha desempeñado diversas responsabilidades en el ámbito de la contabilidad de organismos públicos y en su desarrollo profesional independiente ha sido colaborador en diferentes despachos de asesoría fiscal, administrativa y contable. Actualmente se desempeña como director de desarrollo administrativo de la Hacienda Estatal de INDETEC. Les pido un aplauso para nuestro invitado. Gracias. Muy buenos días. Quiero en primer lugar traerles el saludo de nuestro director general, el licenciado Javier Pérez Torres, el agradecimiento por la invitación para que compartamos un momentito con ustedes hablando de un tema que nos apasiona y que la fortuna nos ha puesto en este tema, que por cuestiones de instituciones nos hace al INDETEC lo hace participar en la revisión de las normas que está emitiendo el órgano que lleva la rectoría de la contabilidad gubernamental. El Consejo Nacional de Armonización Contable, que está integrado por una serie de funcionarios de primer nivel del orden federal, por gobernadores de 4 estados y por 2 presidentes municipales,
ellos son los que aprueban las normas que primeramente trabaja la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese órgano, que es el secretario técnico del CONAC, por sus siglas, el Consejo Nacional de Armonización Contable, genera las normas, pero antes de pasarlas, someterlas a la aprobación del Consejo, las somete a una revisión por parte de una serie de instituciones de manera colegiada para que den su opinión sobre las normas que se van a proponer. El INDETEC forma parte de ese comité, junto con otras instituciones como es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como es la Auditoría Superior de la Federación, como son todos los integrantes de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que representa a todos los órganos hacendarios del país. Y en ese grupo se hacen las revisiones, participa el instituto, nuestro director general es participante en ese comité, y en la parte técnica contable, participamos contadores del instituto. En lo particular, a mí me toca atender el grupo de contabilidad gubernamental. Y eso nos da un poquito de ventaja comparativa, porque conocemos de primera mano qué se intenta con la norma contable. Y eso pues nos sentimos nosotros favorecidos con ello, y cuando tenemos alguna charla como la que hoy hemos sido invitados, pues queremos ponerles ese entorno, darles ese enfoque que nosotros vemos en esa reunión. Mi participación es breve, me anunciaron que tengo 1 hora para platicar con ustedes, ojalá no sea aburrida. Vamos a hablar de contabilidad. Afortunadamente estamos en un ámbito de contadores, creo que la mayoría, y eso pues nos hace un auditorio más cómodo. Miren, la contabilidad, como ahorita la estamos conociendo, la contabilidad de gobierno, se basa en una ley de carácter general, cuya generalidad hace que aplique a todos los entes públicos del país, de todos los órdenes de gobierno, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, los organismos descentralizados de esos gobiernos, los órganos autónomos. De alguna manera la ley abarca a todos aquellos que operen recursos públicos. Y entonces, pues nadie escapa, la ley aplica para todos. Todos ahora deben armonizar, en términos generales, su lenguaje financiero para producir información que pueda ser comparable. De eso vamos a platicarles un poquito y de las principales características que la ley trae como novedad a lo que era la contabilidad de los órganos de los entes públicos antes de esta ley. Tenemos aquí una línea de tiempo que nos explica el proceso que ha llevado la producción de la ley y dónde va ahorita en esta fecha. No sé si todo el mundo lo alcance a ver, pero bueno, yo se las platico. El primer punto está dado en el 8 de mayo de 2008, cuando entró en vigor una reforma constitucional. Esta reforma constitucional consistió en adicionar la fracción 28 al artículo 73 de la Constitución, que es aquel que otorga las facultades al Congreso de la Unión. En esa fracción 28 que se incluye, se le dota de la facultad de que expida leyes en materia de contabilidad gubernamental que abarquen toda la nación. Esa es una disposición constitucional que para que sea vigente, para que tenga validez, es sometida a la aprobación de todos los congresos estatales. A través de esa aprobación de los congresos estatales, dichos congresos locales cedieron
la potestad de dictar normas en materia de contabilidad al Congreso de la Unión, para que entonces ya no tuviera cada estado la facultad de emitir sus propias normas, lo que lo hacía que emitiera normas distintas a las de su estado vecino, o a las del estado de la frontera, o el estado del otro extremo del país. Cada estado tenía sus propias reglas, y se imaginan ustedes cuando se procuraba hacer algún tipo de comparación, resultaba imposible, porque cada uno tenía su lenguaje financiero, establecía sus cuentas, cada uno le llamaba como quería, y los procedimientos y criterios de registro eran propios de cada quien. Con esa autorización de la reforma constitucional, se dieron esa potestad, y entonces el Congreso de la Unión emite la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la cual quedan derogadas cualquier otra disposición que en materia de contabilidad la pueda contradecir, inclusive normas locales. Esta ley, el día 8 de mayo les daba al Congreso de la Unión un año para que sacara esta ley, fue más rápida su emisión, y el 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial para que entrara en vigor al día siguiente. Es decir, la ley de contabilidad está vigente desde hace 5 años, 1 de enero de 2009. Y esa ley, como les digo, nos da los criterios de registro contable para armonizar la contabilidad de todos, para todos los entes públicos, incluidas las universidades públicas, desde luego. Esta ley en noviembre de 2012 fue impactada por una reforma que básicamente constituyó la inclusión de un título que nos habla de obligaciones de transparencia. De alguna manera, la ley asume que la información financiera es de orden público y debe ser conocida por todos los ciudadanos. Y entonces en esta reforma de noviembre de 2012, establece formatos y obligaciones para que en base al llenado de esos formatos se suba al internet y se ponga a disposición de todo mundo. Esas obligaciones ahorita ya están en plena vigencia y ya se están llevando a cabo por la mayoría de los entes públicos. Un aspecto importante entre las adecuaciones que ha venido haciendo el Consejo Nacional de Armonización Contable es que da un pasito para atrás al manejar el devengo contable. Voy a platicarles un poquito más adelante que esta es una de las grandes características que trae la ley, es que considera el registro contable en base acumulativa, en base de devengo, cosa que es contraria a como generalmente se hacía antes, que la contabilidad de los entes públicos se llevaba por flujo de efectivo, que consistía en registrar entradas y salidas. Cuando la caja se necesitaba abrir para meter dinero, se hacía un registro. Cuando la caja se ocupaba abrir para sacar dinero, se hacía un registro. Ese es el registro del flujo de efectivo. Esa práctica, de hecho, queda fuera, actualmente queda fuera, y exclusivamente está aceptada para municipios con menos de 5,000 habitantes. Todos los demás entes deben aplicar la base de devengo, que les digo que en esta fecha, el 8 de agosto, el CONAC la está dejando en suspenso por algunos problemitas que luego les platico. Pero es un aspecto importante porque es algo que hay que tomar en cuenta. Finalmente, el cumplimiento global de la norma contable debe darse al 30 de junio de 2014 por los entes estatales. Por todos los entes de carácter estatal deben cumplir ya con la norma de manera integral el 30 de junio de 2014, con una excepción, el de los inventarios de los bienes patrimoniales. El inventario de bienes patrimoniales, que hoy es una obligación llevar registros de ellos,
debe hacerse y conciliarse con el registro contable, inventario físico contra registro contable, a más tardar el 31 de diciembre de este año 2014. Esa es la obligación para todos los entes de carácter estatal. Para los entes de carácter municipal cambia un año estas fechas que les estoy poniendo aquí. Ellos tendrán que hacerlo el 30 de junio de 2015 y lo de su inventario de bienes el 31 de diciembre de 2015. Miren, esta lámina intenta resumir aquellos aspectos importantes en la norma contable. En el primer espacio, en el primer disparo, estamos hablando de que armoniza la información de los entes de gobierno, de los entes públicos, de los 3 órdenes de gobierno. Ya se los había mencionado. No hay excepción en esto. Todo el mundo debe armonizar. ¿Cómo se armoniza? Los contadores me entenderán que nuestra base para llevar una contabilidad son las cuentas. Partimos de la cuenta. Bueno, las cuentas, hay un plan de cuentas de carácter nacional muy largo y extenso, de la cual cada ente extraerá las cuentas que ocupa. No ocupa todo el plan, ocupa las cuentas que su operación demande, pero usará esas para su operación, no otras. No puede utilizar otro, ni nombrarlas de otra manera. La idea de un plan de cuentas armonizado es de que todos registremos el efectivo en una cuenta que se llame efectivo, para que cuando comparemos efectivo, todos estemos comparando lo mismo. Igual sucederá con los otros conceptos o los otros rubros de las cuentas. La finalidad de la norma al corto plazo es de construir una contabilidad, por ejemplo, municipal, de tal manera que el municipio de Zapopan pueda ser sumado, la información financiera del municipio de Zapopan, aquí en Jalisco, pueda ser sumada a la información del municipio de Tlaquepaque, y luego a la de Tonalá, y luego a la de Puerto Vallarta, de tal manera que al ratito la consolidación de la información nos dé una sola información municipal de una entidad federativa. Luego esa información se sumará a la información del Estado, que a su vez llevará la información de todos sus entes dependientes. Integraremos de alguna manera la contabilidad pública del Estado de Jalisco. Y se hace lo mismo y se producirá lo mismo con la de Nayarit, con la de Campeche, con la de Chihuahua, de tal manera que podamos aglutinar una información de carácter estatal, integral, completa, que si luego la sumamos a la del gobierno federal, tendremos una contabilidad nacional. Y la posibilidad de producir información económica y financiera fidedigna, porque ahora toda la información de este tipo se realiza a través de encuestas, y ustedes bien saben que la respuesta a las encuestas generalmente está sesgada, porque nadie quiere mostrar lo malo, lo que no está haciendo bien. Todas las encuestas dicen que estamos bien. Ya la información no será así. A partir de ahorita ya la información se debe estar produciendo de manera homogénea, comparable, consolidable. Esa es pues la primera parte importante que considero yo que nos trae la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Otro aspecto es que introduce los momentos contables. Esta denominación que el Consejo le dio a los momentos contables es coloquial. Es coloquial porque realmente debería haberle llamado momentos presupuestarios. Es decir, los momentos contables, cuando ustedes lo lean en la ley, se refiere al control y conocimiento del manejo de las etapas del presupuesto. Ustedes bien saben que todos los entes públicos se manejan a través de presupuestos. Su presupuesto de ingreso lo han dividido en 4 etapas.
una etapa del presupuesto autorizado. El presupuesto con el que iniciamos el ejercicio es el presupuesto autorizado. Primera etapa. Segunda etapa, presupuesto modificado. ¿Qué afectaciones hacemos a ese presupuesto o es autorizado a ese presupuesto en el transcurso del año para que nos dé un presupuesto modificado? Luego viene el presupuesto devengado. ¿Y qué es el presupuesto devengado? Aquel que refleja las operaciones de ingresos, los ingresos que tenemos. Pero dice en etapa de devengado, es decir, cuando realizamos las operaciones, no cuando las cobramos. Ese es un aspecto sumamente importante. Antes ese registro no se hacía. Ahora sí, las obligaciones de ingresos se deberán registrar al momento en que se realizan. Es decir, cuando se tiene el derecho a cobrar. En un ejemplo de contadores, en la contabilidad de la empresa diríamos, el famoso asiento aquel que dice cargo a clientes con abono a ventas. Y es cuando nosotros entregamos la mercancía, la empresa entrega la mercancía y no sabemos si se va a cobrar. Pero ya nosotros estamos haciendo una afectación de que alguien nos debe clientes, cuentas por cobrar y que tuvimos un ingreso, ventas. Ese es el devengo ahora. Impuestos y cualquier concepto debe entrar en ese esquema de registro, cuando se tiene derecho al cobro. Pero yo les decía hace ratito, en la línea de tiempo, hay una observación ahorita. El CONAC ha puesto esto en suspenso y no está operando. Y les voy a platicar por qué. ¿Qué pasa cuando nosotros registramos en base a devengo lo que tenemos derecho a cobrar? Tendremos que voltear a ver qué es lo que nos deben para registrar todo lo que nos deben. Y entonces partimos de la cobranza que tenemos atrás. ¿Qué pasa con los gobiernos estatales y municipales? Que sus administraciones de ingresos han trabajado siempre de manera deficiente. Traen padrones obsoletos, no llevan los controles de ingresos como deben llevarlo. Y entonces, si registraran ahorita lo que tienen por cobrar, seguramente tendrían elevadas sumas de cobranza, muy elevadas, de basura, porque realmente no se debería. Y entonces por esa circunstancia, el Consejo dice, espérense, nos vamos a esperar, depuren sus carteras, porque ya cuando quitemos de nuevo esto y lo pongamos en activo, ya tendrán que exhibir cómo anda su administración de ingresos. Se está dando pues algún periodo, no se dice, eso no se dice, pero lo entendemos con claridad, que está permitiendo que depuren sus cobranzas, que el impuesto predial, bien sabemos que los municipios no lo cobran el 20% de lo que deben cobrar. Entonces, sí, depúralo, pon tu padrón bien, tu catastro, arréglalo, para que verdaderamente tengas lo que es posible cobrar. Y entonces ya te voy a mover eso para que sí tenga efecto el registro del devengo. A nuestro juicio fue un error hacer eso y deberían haber exigido que se llevara ya, no obstante se exhibiera las deficiencias administrativas que traen. Bueno, pues le están dando un periodo de gracia. El otro momento del ingreso es el recaudado, es decir, cuando el dinero se recibe. Entonces, las etapas presupuestarias del ingreso, resumo, son 4: presupuesto autorizado, presupuesto modificado, presupuesto devengado y presupuesto recaudado. Por su parte, el presupuesto de egresos es un poco más amplio en sus etapas, en su paso, en su administración, porque el presupuesto de egresos también tiene una fase de presupuesto aprobado, que es con el que iniciamos el ejercicio, tiene un presupuesto modificado, las variaciones a esa aprobación original que se tiene. Luego viene la etapa del presupuesto comprometido. El presupuesto comprometido significa, se da cuando el ente público establece una relación de compromiso con terceras personas. Es decir, cuando les entrega pedidos, cuando hace requisiciones, cuando firma contratos. Ese es el momento en que compromete
Una vez que firmó un contrato, ya está comprometiendo una disponibilidad presupuestaria y debe registrar. Y luego viene, después de esa etapa, ese compromiso, ese pedido que finqué, pues se recibe. Los bienes o servicios que se piden se reciben y en ese momento se da de nuevo la etapa del devengo. El devengo en el egreso significa el registro cuando se reciben de conformidad los bienes y servicios comprometidos. Hay una etapa más en el presupuesto que es el presupuesto ejercido y que no es otra cosa que el control que se tiene sobre nuestra caja de autorizar que se pague. El presupuesto, o sea, la parte que ya la devengamos, la mercancía que ya la tenemos, ahora debe pasar al siguiente proceso que es ordenarle a la caja que pague y esa es la etapa del presupuesto ejercido para que finalmente se dé la última que es la etapa del presupuesto pagado. En resumen, el ingreso tiene 4 etapas presupuestarias y el egreso se maneja en 6 etapas presupuestarias. ¿Cuáles son las 2 que distinguen uno de otro? En el presupuesto de egresos hay una etapa de comprometido y hay una etapa de ejercido. Y luego vemos que hablamos del devengo contable. El manejo presupuestario, en una de las etapas, en los 2 presupuestos, el de ingresos y egresos, yo hablé ingresos devengados y hablé presupuesto de egresos devengado. Para efectos del presupuesto es un control de cómo lo que me autorizaste estoy gastándolo. Ese es un tipo de información que nos va a dar. Pero ahora la Ley General de Contabilidad nos pide que también llevemos el registro patrimonial, el registro contable patrimonial, y es el cual se refiere a que llevemos control de los activos, de los pasivos y del patrimonio. Se debe manejar ahora en la contabilidad de gobierno la ecuación del patrimonio. Debemos producir estados de posición financiera, debemos producir el balance. Adopta ahora de manera obligatoria, se acerca mucho ya a lo que es la contabilidad de la empresa. Y entonces vincula, el presupuesto lo vincula con la información patrimonial en las etapas del devengado. Cuando en el presupuesto devengamos, se crea el presupuesto de ingresos, yo les decía, al momento de que tenemos derecho de cobro de algo, alguien nos debe cuenta patrimonial de cuentas por cobrar y reflejamos un ingreso, una cuenta de resultados. Cuando recibimos el pago, debemos cancelar la cuenta por cobrar que abrimos y debemos ingresar el dinero al banco, movimientos de cuentas de activo y pasivo. Esa asociación se da a través del manejo de asientos automáticos en una herramienta informática que lo pueda hacer por sí misma. Que cada vez que se afecte el devengado y el recaudado tratándose de ingresos, produzca los asientos patrimoniales de activo contra pasivo, activo contra ingresos. Cuando sucede el pago, igualmente debe hacerse ese procedimiento en la parte patrimonial. En el egreso es exactamente lo mismo. Cuando devengamos, cuando recibimos los bienes y servicios, tenemos una cuenta por pagar y tenemos un bien que adquirimos o que gastamos. Movemos una cuenta de resultados o movemos una cuenta de activo para registrar el bien que recibimos. Y cuando lo pagamos, afectamos el banco porque hay una salida de dinero y cancelamos la cuenta por pagar. Esto que en un lenguaje de contadores suena muy bien, suena tremendamente rebuscado en la mente de la burocracia. Acostumbrados a otra cosa, esto no es el espacio que nos cuesta más trabajo. El instituto capacita sobre este tema a toda la República, a todos los estados, a todas las entidades federativas y municipios. Y esta parte que se comprenda ha sido muy, muy difícil. No entienden que puede haber
información presupuestaria y que esa información presupuestaria produce información patrimonial. Les ha costado mucho trabajo. Aquí me imagino que no. Es la información que les decía que se produce. Otro aspecto súper importante que la ley nos obliga es al registro y evaluación del patrimonio. Ahora los bienes de activo fijo estamos obligados a registrarlos en la contabilidad. No basta con que se lleve su control. Regularmente los entes públicos tienen una unidad administrativa que se encarga de llevar el control de inventarios. Y hasta ahí quedaba el asunto. No, ahora debe estar registrado en contabilidad y las cifras de contabilidad deben conciliar con las cifras del inventario físico que se tenga. Este tema ha acarreado muchos problemas de carácter administrativo. Por ejemplo, dicen, oye, es que yo tengo muchos muebles o tengo mucho mobiliario que compré y como antes no registrábamos eso, pues no sé ni cuánto vale. Los gobiernos de estados y municipios atraviesan por eso. No sé cuánto valen, ahí los tengo y están funcionando. Estas sillas, por decirlo así, estas sillas aquí están, pero como registrábamos puro entradas y salidas, no tengo el valor de ellas. ¿Qué voy a hacer? Y eso expresado en términos de todos los estados y todos los municipios, pues es un gravísimo problema. O están ocupando inmuebles que no tienen propiedad, no tienen el título de propiedad que les acredite que son de ellos, pero ahí están. Palacios de gobierno que están asentados en terrenos en que no, por tradición lo tienen, pero no tienen el título de propiedad. Y todo eso pues acarrea un problema que debe ser resuelto para que quede registrado en contabilidad. Las normas contables que el CONAC está emitiendo, que van desdoblando la Ley General de Contabilidad, la ley establece criterios de carácter general, pero las normas aplicables, las normas que desdoblan la información acumulada que trae la ley, son normas que el CONAC ha venido emitiendo y ahorita lleva más de 40 y cerca de 60 normas distintas que van desdoblando el registro contable. Ya se hace un tomo de este tamaño de todas las normas de carácter contable que existen. Esas normas se encargan de dar solución a todos estos problemas. Hay normas que nos establecen los postulados básicos, que se parecen mucho a los postulados básicos de la empresa. Ya hablamos de sustancia económica, ahora hay que registrar las cosas simplemente por su significado financiero. Ya no hay que esperar que una ley diga, o que el gobernador nos diga, o que el presidente nos diga. No, quien registra, si tiene un activo, debe registrarlo y punto. Esa es la obligación que nos impone la ley. De todo lo que tengo, que no tengo valores, la norma nos pone la solución. Nos manda a que se haga un comité de autoridades nombrado por la autoridad del ente para que asigne nombres, asigne valores exclusivamente para registro contable, no para enajenación, para registro contable, para que los empieces a controlar. O sea, está poniendo soluciones sencillas para someter a control lo que ahorita no está controlado. Yo creo que este registro contable del patrimonio es un paso importante y que era indispensable porque bien sabemos que después cuando hay cambios de administración, todo lo que entró salió y quién sabe. Se han perdido hasta los colmillos de los mamuts por aquí cerquita. Luego la norma, la ley, nos pone algo que ha dilatado el cumplimiento de la misma. Nos pide que todo se haga a través de una herramienta informática. Ya no quiere que los contadores tengamos mucho trabajo. Ahora dice, la contabilidad debe producirse cuando se realiza la gestión. No se ocupa que el contador llegue el montón de pólizas y se ponga a registrar una vez que se termina la actividad. No, cuando se realiza la gestión debe producirse la contabilidad.
De tal manera que en un ejemplo sencillo, cuando nosotros o cualquier ente tenga una caja, al momento de que el cajero reciba el ingreso y registre en su registradora, ese asiento en la registradora se constituye en un asiento contable. Ya, ahí se produjo la contabilidad. El contador no tuvo nada que ver. El sistema lo resolvió. Se registra el evento y ese evento ya entró a la contabilidad. Se está pidiendo una contabilidad en tiempo real, muy parecida al sistema de fichas que utilizan en los bancos, de que cada documento que hacemos en un banco es un asiento contable. Algo parecido aquí, pero a través de una herramienta de carácter informático. Eso ha traído complicaciones para su cumplimiento, porque pues, ese tipo de herramientas que resuelva eso no son baratas, menos para organismos grandes, con estructuras fuertes, es muy caro, hablamos de millones. Para organismos pequeñitos, pues resulta un poco más sencillo, a lo mejor se resuelve con sistemas de contabilidad tradicionales adaptados a la norma contable y funciona. Por cierto, debo decirles que Indetec desde 1996 desarrolló un sistema que hace lo que hoy nos pide la ley, realiza de manera automática los asientos patrimoniales. En aquel entonces, en el 96, surgió como una idea dentro de los que trabajamos en el instituto, y eso la ley lo toma ahora y lo pone como una obligación. Es importante, este tema es importante, este tema es lo que ha entretenido que no se esté cumpliendo con la norma de manera completa e integral ahorita. La norma establece un régimen de sanciones. La ley ya estableció conductas de infracción y penalidades para esas conductas de infracción. Hasta antes de la reforma de 2012 que les señalaba a ustedes, donde se introdujo el apartado, el título de transparencia, el castigo que se tenía por no llevar la contabilidad conforme se estaba pidiendo en la ley y en las normas que emite el CONAC, era que simplemente los estados y los municipios no podían registrar sus peticiones de financiamiento, sus solicitudes de crédito, en un registro que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando un estado ocupa dinero y ocupa recurrir al financiamiento, debe acudir a la Secretaría de Hacienda para registrar ese crédito y la Secretaría garantiza a quien le preste que le va a pagar. ¿Con qué? Con lo que tiene que darle al Estado. Si el que concede el crédito le avisa a la Secretaría, no me pagó, entonces la Secretaría se cobra lo chino, le paga y le descuenta de las aportaciones que debe darle al Estado. Eso hace que los créditos se manejen de manera muy sencilla, porque están plenamente garantizados. Bueno, la ley primero previó que quien no estuviera al corriente en la norma contable no iba a ser registrado. Eso hasta ahorita no ha ocurrido. Es decir, ha habido flexibilidad por parte del gobierno federal, que mucho interviene en esto, y no han hecho el uso de penalidades. Pero en esa reforma que les digo, ya se incluyó ese apartado de sanciones y ya nos habla de pena hasta de 15 años y sanciones hasta de 60 millones de pesos por el registro indebido en la contabilidad. Y aguas porque ya está puesto en la norma, ya en cualquier momento sucede, ya no sé si ustedes han visto, son atentos a las noticias, ha habido contadores de los gobiernos de los estados que los encarcelan por problemas de registro contable. Les pongo el ejemplo de Chiapas, les pongo el ejemplo de Tabasco, donde los contadores, y casi yo me atrevería a decir que el contador muchas veces no tiene que ver. El contador es un agente que registra o se va. Aguas con eso. La norma está puesta, ya
los que laboren en áreas de contabilidad o asesoren, procuren ya cultivar un espíritu de respeto hacia la norma, porque en cualquier momento esto se aplica y vamos a tener muchos problemas. Finalmente le decía las obligaciones de transparencia. Estas obligaciones básicamente ahorita están dirigidas a la información que tiene que ver con educación y salud. Acuérdense ustedes que hubo una descentralización de funciones del gobierno federal que fue cedida a las entidades federativas para que ellos administraran la educación básica, para que ellos pagaran a los maestros y lo mismo en el sector salud. Y entonces esto ha producido una serie de cosas que está tremendamente complicado. También las noticias, si las han visto, salió hace poquito que había maestros que ganaban 600,000 pesos y había una serie de cosas que olvídense. ¿Y por qué supieron de eso? Por lo que se publicó en transparencia. Ya se hicieron aclaraciones, se dijo que se estaba pagando todo un año, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la publicación de la información, el subir la información al Internet, ya permite esto a la ciudadanía. Si bien el ciudadano común poco entiende de esto, pues tenemos la prensa, tenemos otro tipo de gente interesada que sí, esto va a exigir su cumplimiento. Hablando un poquito de los ingresos de las universidades, todo lo que he dicho ahorita aplica a las universidades, ¿eh? Todo lo que he platicado aplica a universidades. Pero hay un punto importante que creo que debo tratarles en tratándose de los ingresos que obtienen las universidades. Si dichos ingresos están fijados en la ley de ingresos del Estado, por ejemplo, si los ingresos de la Universidad de Guadalajara aparecen regulados por la ley de ingresos del Estado de Jalisco, esos ingresos reciben el tratamiento de derechos por prestación de servicios. Pero si esos ingresos no están en la ley de ingresos, entonces no pueden ser tratados como derechos. Si esos ingresos los puso el Consejo Universitario, como se llaman las autoridades universitarias que fijan las cuotas que se deben cobrar, entonces tienen un manejo de ingresos por venta de bienes y servicios. Es un elemento de distinción porque luego muchas veces se confunde. Si aparecen en la ley de ingresos, si el Congreso del Estado aprobó eso y lo publicó en las leyes fiscales, son derechos, y si no, son ingresos por venta de bienes y servicios. Luego el registro contable. Esta es una opinión personal. Bajo el enfoque que yo hago de las actividades que desarrolla una universidad, yo quiero entender que la función educativa, la de difusión de la cultura, etcétera, etcétera, es una función de gobierno, es una función pública. Y esa función pública debe recibir el tratamiento que la contabilidad gubernamental nos dicta. Pero si la universidad realiza actividades de carácter empresarial, cualquiera que sea, esas actividades empresariales deben ser tratadas con la contabilidad privada, con la contabilidad de la empresa. Y esas actividades deberían figurar como un renglón de inversión en el activo de la contabilidad gubernamental. Esa es una opinión particular, no siempre ha comulgado muchas universidades en la capacitación que nosotros damos, pero desde la óptica que yo tengo, no tiene vuelta de hoja. La función educativa encaja perfectamente, es para lo que se crearon las universidades y para ello está la contabilidad de gobierno. Otro tipo de actividades pues deben tener tratamiento de empresa privada y figurar como un renglón de inversión en la contabilidad del ente como gobierno. Esa es una conclusión a la que yo llego. ¿La tarea de la contabilidad es fácil o no? Miren, a finales de 2012, el secretario técnico
del CONAC. Les decía yo que el secretario técnico del CONAC es la unidad de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, levantó un censo de los entes públicos. Ese censo ustedes lo pueden consultar en la página del CONAC, conac.gov.mx, la última pestaña, ahí está, le aprietan y ahí está, y este es un resumen de eso. A nivel federal, el inventario de entes públicos es de un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y 159 entidades paraestatales. Eso es lo que se informó en ese censo. Les faltó poner los órganos autónomos. No lo pongo y les pongo la notita que ahí faltó. ¿Qué les faltó? Pues el Banco de México, les faltó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y algunos otros entes autónomos que existen. La UNAM, por ejemplo, tampoco la consideraron. Eso es a nivel federal. Pero lo interesante creo que para nosotros es a nivel estatal. La presentación se las dejo, si la consideran útil, pues la pueden pedir a quien organiza la mesa para que la tengan. Se verá con toda claridad los numeritos que en esta presentación no se ven. Pero aquí nos dice la entidad, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, las entidades paraestatales que cada poder tiene, los órganos autónomos, cuántos municipios y cuántos entes paramunicipales tienen. Está entidad por entidad y al final, que creo que es la parte importante, es de que esto suma 5,359 entes públicos. Y según yo, hay alguna falla en el censo porque creemos que son más. Pero lo que se logró aglutinar en este levantamiento, en esta encuesta que se hizo, es de 5,359 entes públicos, estatales y municipales. La tarea no es fácil, es complicada, es fuerte. Dentro de estos deben estar las universidades, dentro de estos órganos que aquí se ven, deben estar las universidades públicas del país. Depende pues de nosotros las ganas que le echemos a los que estamos inmersos en la función pública para que esto avance. Me dijeron que 1 hora, espero que haya cumplido en el tiempo y haya cumplido con las expectativas. Me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tengan. Está mi correo electrónico ahí. Sí atendemos preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, con todo el público, Pedro Gutiérrez. Yo quisiera preguntarle si los entes gubernamentales están obligados, dentro de las normas de la contabilidad gubernamental, bueno, ya lo mencionó usted, a presentar un estado de situación financiera. Sí. Quisiera preguntar si también están obligados a presentar, por ejemplo, un estado de flujo de efectivo. Sí. ¿También? La respuesta es sí. Ok, gracias. Por otro lado, quisiera comentarle que en cuanto al registro de los bienes patrimoniales, de los cuales los entes públicos no tienen un documento que acredite el valor de los mismos, creo que ahí sería interesante pues, emitir una norma técnica, que es lo que se hace en los principios de contabilidad para las empresas, pues que lo hagan a valor de mercado, ¿verdad? Sí. O sea, yo no veo por qué las autoridades se niegan a registrarlo. Pues simplemente tienes sillas que no tienen la factura, bueno, a ver, a valor de mercado a cuánto están y a eso las registras. Tienes automóviles o lo que sea, pues regístralos a valor de mercado. Creo que esa sería la solución más Yo creo que es lo más conveniente, definitivamente es lo más conveniente. Mire, la norma nos establece que la autoridad nombre haga la creación de una autoridad para que haga esta encomienda. Regularmente nosotros aconsejamos que eso se entienda de que integremos, por ejemplo, al jefe de compras, al jefe de control de inventarios, agentes que estén avisadas en el conocimiento de los precios y le den un valor apreciativo, un valor de mercado, que se valgan a lo que sería su reposición ahorita y al desgaste que le aprecien. Gracias. Y con eso le damos un valor estimado y con eso queda bien. Lo que pasa es que hay que formalizarlo.
Hay que formalizarlo, hay que hacer que haya un documento, un acta a quien se nombró, un acta con el inventario de lo que se le puso precios y tomarlos exclusivamente para registro contable. Que no pongamos el ejemplo de que aquí cuento 200 sillas y que pues esas sillas voy a ponerles 10 pesos a cada una y las registro a 10 pesos para enseguida sacar aquí 1,000 pesos y llevármelas todas. No. Será un registro exclusivo para contabilidad, para someterlo a control. Muy bien, Ya gracias. para enajenarlo sería otro precio. Muy amable, gracias. Nada más quisiera preguntarle por último, la ley de la reforma al artículo 73 se da en el 2008 a nivel federal. Sí. En Jalisco, ¿cuándo nace hay una ley estatal de contabilidad gubernamental? Había, bueno, a lo mejor todavía está. Antes todas las entidades federativas tenían una ley que se llamaba Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Era la denominación casi que tomaban todos los entes, todos los estados. Esa ley, en el apartado de contabilidad, si se está contradiciendo con lo que diga esta, ya no tiene vigencia. De hecho, la ley exige que las autoridades locales actualicen su normativa para que esté sintonizada con la ley, para no crear un conflicto entre los agentes del gobierno. Claro. Porque yo, ¿a cuál hago caso? ¿A la general o a la del Estado? Si a mí me contrató el Estado, ¿verdad? Entonces, hay una obligación de actualizar esa norma para alinearla a la ley de contabilidad. Muchas gracias. Sí, para servir. Tengo una pregunta. El área fiscal, la universidad gobernada como sujeto pasivo, tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Queda claro que la educación. Pero otro tipo de actividades efectivamente producen ingresos para la universidad. En mi opinión, sí. Sí, producen ingresos para la universidad, claro, es retenedora, tiene que enterar. Hay que, por ejemplo, los restaurantes que están. ¿Qué tipo de sujetos son? Que veo, no son registrados fiscalmente. ¿No son concesionados? ¿No son concesiones? Son concesiones. A un pero- particular y ese particular no tiene obligaciones. Entonces, Sí. ahí lo que veo, bueno, lo que les he comentado a ustedes, no, nosotros pagamos una cantidad y de ahí no hay problemas. Entonces, todos esos registros los maneja la universidad. El caso de los anuncios que están, por ejemplo, del auditorio enfrente, este tipo de ingresos sí los tiene que registrar contablemente o qué es lo que sucede. Y me interesa sobre todo el asunto fiscal, porque aquí hay trabajadores que tienen las cafeterías, están registradas ante el Seguro Social, ¿qué tratamiento se da? Claro, lo contable me queda claro que deberían de tener registros, ¿sí? Pero según su opinión, ¿cómo se deberían de manejar independientemente de cómo se manejan? Mire, los entes públicos que realicen actividades grabadas se convierten en contribuyentes y la norma fiscal les exige que independicen ese registro, la norma fiscal, el código fiscal, el reglamento del código fiscal, que den de alta a una unidad administrativa para que sea la contribuyente. Eso no tiene vuelta de hoja. Yo no dudo que hoy sea práctica muy común de que asociemos todo a la función pública para hacer algún tipo de no pago de impuestos. Pero hay que distinguirlo, ¿verdad? Una cosa es el cumplimiento fiscal y otro es el cumplimiento contable. Quien realice actividades grabadas está obligado a pagar. Por ejemplo, los órganos operadores de agua. Ellos en algunos casos cobran IVA y deben pagar. En general están beneficiados por la devolución, pero por la actividad que realizan son contribuyentes. Igual debe correr en todo sentido. La actividad empresarial debe ser sujeta de contribuciones. Dije todo muy claro o no se entendió nada.
Pues agradecemos mucho la participación del contador público Pedro Gutiérrez y agradecemos a ustedes también su asistencia a este evento. Los invitamos al foro, del cual les va a dar más datos la... Antes de que inicie el foro, quisiéramos hacer la entrega a nombre del rector de este centro al contador público Pedro Gutiérrez por su participación. Dice, la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia a contador público Pedro Gutiérrez por su participación como conferencista magistral en la 9ª Cátedra Nacional CUMEX Agustín Reyes Ponce de Contabilidad y Administración. Gestión en las instituciones de educación superior para la calidad y la pertinencia, celebrada los días 28, 29 y 30 de mayo del 2014. Firman el rector general Iscuato Natiu Bravo Padilla y Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador de la cátedra de la 9ª Cátedra CUMEX.